La violencia en Colombia por Angie Salgar. El periodo de violencia en Colombia comenzó tras la renuncia de López Pumarejo en 1945 y tras la presidencia de Alberto Lleras Camargo. Estas fueron las últimas elecciones pacíficas que se celebraron, donde el Partido Liberal estaba dividido entre Gaitán y Turbay. Por esta razón, Gaitán renunció y quedó como presidente Ospina Pérez, quien desató un periodo de violencia. A esta época le llamaremos cuando la política. Esta fue una época de extremada violencia y tenía raíces políticas que consistían en estrategias de la minoría conservadora para conservar el poder y contribuían al enfrentamiento entre conservadores y liberales. También tenía pretextos religiosos, ya que la iglesia era antiatea, anticomunista y antimasónica, es decir, antiliberalista. Y por último también tenía causas económicas, tenía luchas agrarias, cambios sociales y la industrialización. En esta época se hicieron varios pretextos para justificar la violencia. Uno de esos fue el desarrollismo. El desarrollismo establecía que una política económica exitosa debería urbanizar y proletarizar a los campesinos en las fábricas de la revolución industrial. Esto produjo un desplazamiento forzado de los campesinos y una urbanización informal, lo que hizo las ciudades más seguras y los campos menos seguros. En consecuencia, creció la producción industrial ayudada por los bajos salarios que le pagaban a los campesinos. Se hicieron huelgas por esto, pero todas fracasaron. En este periodo la economía creció por la posguerra y los altos precios del café. A medida que pasaba el tiempo, la violencia más se organizaba, desde arriba como abajo. En base a todo esto, surgió una violencia de resistencia liberal liderada por Gaitán, que buscaba preservar y recuperar la paz. Por eso se convocó a una marcha de silencio para pedir por la paz, pero al final esto no dio ningún resultado y mataron a Gaitán el 9 de abril de 1948. Después de la muerte de Gaitán hubieron incendios, balas, etc. Por esto Ospina improvisó un gobierno de unidad nacional y convocó a las tropas militares de Boyacá para establecer el orden. Se levantaron las autodefensas liberales y empezó el conflicto entre conservadores y liberales, que llevó consigo a 43.000 víctimas. Los conservadores consideraban a los liberales una plaga, así que fueron echados de todo el aparato administrativo y del ejército. Se crearon policías informales y paralelas, como los chulavistas y los pájaros del Valle del Cauca, que llegaban a matar y se iban como volando. Aumentó el ejército a 15.000 hombres. En 1950 se convocó a elecciones. Cada partido tenía un representante, pero gracias a la agresión de los conservadores, el representante de los liberales renunció y Laureano Gómez ganó las elecciones. La guerra no declarada. El gobierno de Laureano Gómez instaló un fascismo cristiano apoyado por la Iglesia Católica y estableció policías paralelas e irregulares, tales como el Popel, policía política, el detectivismo, entre otros. Laureano Gómez apoyaba el nazismo hasta que vencieron a Hitler. El propósito que tenía era instaurar una autocrática república hispánica cristiana, moldeada sobre la política de Dios y gobierno de Cristo. Para esto convocó una asamblea constituyente. Mientras tanto, su gobierno se encargó de eliminar las libertades de prensa, reunión, instauración, instalar censura e instalar un orden social cristiano. Al cabo de 1 año y medio, Laureano enfermó y dejó a cargo a Roberto Urdaneta Arbeláez. Y bajo el mandato de este se recrudeció la persecución sectaria y se instauraron niveles frenéticos de barbarie en los campos, como métodos atroces para el desgollamiento, etc. El golpe de sainete. Laureano Gómez recuperó su salud el 13 de junio de 1953 para pedirle a Urdaneta que destituyera a el general Rojas Pinilla. Como este no se dio, lo destituyó y recuperó su puesto. Fue sorprendido por los conservadores Alzate y Ospina, quienes lo llevaron al aeropuerto y lo exiliaron bajo escolta militar. La Asamblea Nacional Constituyente proclamó presidente a Rojas Pinilla por el año que le faltaba a Gómez. Pero sin darse cuenta, Rojas Pinilla instauró una dictadura militar.
que fomentaba el culto al presidente. Hizo grandes gastos en armamento y nombró gobernantes y alcaldes militares. Prohibió músicas, canceló periódicos. En 1957 renunció.